Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y entonces cualquiera de nosotros, cuando leemos esta propuesta de Lucas 17, ¿no?, del Señor Jesús hablando en todo un contexto de que Él no quiere que ninguno se pierda, y aquí menciona a los pequeñitos y les dice, miren por ustedes mismos, y llega un punto donde los discípulos están entendiendo la magnitud de la recomendación, del mandamiento, de lo que les está hablando el Señor, de perdonar. Y el verso 5, yo se lo subrayé y dice, aumentanos la fe, ¿no? Aumentanos la fe. Y cualquiera de nosotros hoy día en el 2025 que pudiéramos leer acerca del perdón, podríamos, le puse al título de este mensaje así con muchas perdón, perdón, si quieres que perdone, perdón, 70 veces 7, y usted sabe una imagen clásica, ¿verdad? Que cuando un hombre llega con un mega oso de peluche y flores, y que no es común que lo haga, o chocolates, es porque seguramente cuando lo ven a uno en la calle dice, ¿qué hiciste? Y entre más grande es el peluche, más grande es la ofensa que hay que perdonar. Y muchos, pues la vida nos ha tratado de manera que hemos aprendido a perdonar. No es algo que quizá hay gente que le es muy fácil, hay gente que a lo mejor no se ofende, y otros que hemos tenido que ir aprendiendo, ¿verdad?, a ir a perdonar, ¿no?, a no guardar resentimiento. De alguna manera pensamos, o sea, lo aplicamos principalmente entre personas, ¿verdad?, perdonándonos unos a otros. Algunos tienen algún conflicto con Dios directamente, y aunque se oiga muy duro, la realidad es que muchos no han perdonado a Dios, y otros en algún momento, aun cuando Dios ya nos perdonó, aquellos que no hemos tenido una vida vergonzosa en el pasado, hemos cometido actos que avergüenzan, quizá caminamos y sonreímos, hacemos muchas cosas, pero realmente no nos hemos perdonado, ¿no? O otro grupo de personas quizá pueda pensar, ¿verdad?, o decir de palabra, decir, no, pues yo he perdonado y hay que cerrarle con Dios, ¿verdad? Pero la realidad es que en su corazón, en determinados momentos, bajo ciertas circunstancias, lo que manifiesta es que hay una raíz de amargura, y esa raíz de amargura está motivada, se genera a partir de una falta de perdón, ¿verdad? Otros, obviamente es una ofensa, es algo que se requiere perdonar, pero que al no hacerlo sinceramente, se genera de una manera, o sea, podemos, le digo, sonreír y tener una apariencia hacia la gente, ¿verdad?, que todo está bien, pero la realidad es que no sabemos perdonar, ¿no? Y bueno, sabe que en inglés hay una palabra, ¿verdad? Management, el perdón, ¿verdad? Manejando, administrando el perdón, ¿verdad?, gestionando el perdón. Entonces, bajo eso que le decía, es que muchos tratamos el perdón de diferente manera. Hablando de perdón, este pasaje quiero llegar a lo que es, ¿por qué 70 veces 7, ¿no? Pero, y lo vamos a ir desarrollando con el favor de Dios, pero me gustó mucho este pasaje de Lucas 17 porque el Señor Jesús primeramente menciona y de alguna manera, ¿verdad?, nos apunta decir que la falta de perdón o las cosas que nos van a generar una ofensa, como para que nosotros seamos los que demos el perdón, viene a ser un tropiezo. Y a mí me gusta estudiar palabra por palabra, creo que de eso se saca mucha riqueza, mucha enseñanza, entendimiento, ¿verdad?, no solamente leyendo otras versiones, sino la palabra original. Esa palabra tropiezo tiene 2 significados. Uno es trampa, ¿no?, una trampa, pero lo práctico es que dice, es algo que te hace inclinarte, o sea, como cuando uno va caminando y a lo mejor va distraído generalmente, ¿verdad?, y no ves con lo que tropiezas, una piedra, un hoyo, un tronco, algún obstáculo, y uno tropieza, pero al final lo que uno termina haciendo es inclinándose, ¿verdad?
Y entonces eso nos apunta a que el perdón, aunque le mencioné y lo sabemos que a veces uno se tiene que perdonar a sí mismo, pero siempre me va a hablar, el perdón va a implicar dos partes, ¿no? Una parte ofendida, una parte a la cual se le debe y una parte ofensora o que es la que tiene que pagar, ¿verdad? Ya sea uno mismo o sea, en términos generales, hacia otra persona, ¿verdad? Pero, dice el Señor, eso es un tropiezo y dice, me gusta porque el Señor es bien objetivo, bien claro y dice, es imposible que no tengamos tropiezos, es imposible que no ofendamos, es imposible que no nos ofendan. Y como es un tema muy amplio, nos tardaría muchos domingos, muchos días tratar el perdón, a cómo lo maneja la Biblia, porque le digo, hay cosas que uno entiende, o sea, sé lo que es perdón, lo que es perdonar, tengo un concepto, pero ya al desglosarlo en el pensamiento bíblico, en el pensamiento de Dios, nos amplía mucho el panorama, ¿verdad? Al explicárselo a alguien más. Y entonces me dices, es imposible, o sea, es imposible que no vengan, es imposible que no ofendamos, que no menospreciemos. A veces ofendemos por ignorantes, ¿verdad? O sea, no es que tengamos la Biblia en alguna palabra que traduce perdón o falta de perdón es que uno peca cuando usa la palabra hierro, o sea, alguien peca por hierro contra su prójimo, no hierro con H del metal, sino hierro de errar. Es por ignorancia, es porque no tiene intención, quizá porque nadie nos educó, ¿verdad? A veces algunos, pues sí, tuvimos papás, tíos, familia que nos dijo, no, esto no se dice así, espérate que te llamen, ¿verdad? Nos dieron algún panorama, alguna regla de etiqueta, ¿verdad? Cómo conducirnos en sociedad, vestirnos de acuerdo a la situación. Otros no, otros quizá en su tiempo o en mi tiempo teníamos uno que ver revistas de moda y ciertas revistas, ¿no? O sea, no había el internet como hoy. Y entonces uno aprendía. Hoy ya tienen las redes y cualquier cosa que uno no sabe, uno le pregunta ahí a Google rápido, oye, ¿cómo me he visto por esta ocasión? ¿Qué se hace en ¿Cuál es la etiqueta? Uno sabe. Pero el punto aquí es de que el Señor está bien claro de las cosas y dice, es imposible, o sea, yo sé que vas a ofender o te van a ofender, es imposible que no vengan. Pero dice el Señor, dice, hay de aquel por quien vienen, o sea, entonces ya está implicando una conciencia, cuando tú conscientemente ofendes, ¿no? Porque yo le he comentado alguna vez que mi intención fue hacer sentir mal a alguien y lo logré, y esa persona se disculpó conmigo y se perdona por no haberle hecho caso cuando me dijo, y yo reaccioné, mi corazón, el Señor me habló, ¿no? Por su espíritu, entendí que lo que yo había pretendido de hacerlo sentir mal lo logré. O sea, hay veces que así somos, ¿no? Cuando vamos en el tráfico, a veces no medimos las consecuencias y quizá queremos desahogar, ¿no? El que se nos hayan cerrado, que nos hayan ganado el turno, que no nos hayan prendido la luz direccional, ¿verdad? Hombres y mujeres, y cuando empieza ahí las persecuciones o los pleitos de carretera que le llaman, termina a veces en accidentes, ¿verdad? En accidentes fatales, o sea, lo sacan del camino, se vuelca el carro, se exponen a otras personas que no tienen nada que ver, y entonces por eso dice la Biblia, hay de aquel por quien vienen. Obviamente el verso 2, ahorita es la introducción, no está diciendo el Señor de algún modo sugiriendo la autoterminación de la vida, ¿verdad? Mejor le fuera a traerse una piedra de molino y echarse al mar, no está diciendo eso literalmente, sino que cuando se compara otras versiones, como la Dios habla hoy, la PDT, dice que es más tolerable cualquier otro castigo que el ser atado con una piedra de molino al cuello y echado al mar. ¿Qué me está diciendo? Sabiendo el panorama bíblico, cuando usted ve las faltas que llevan a una pena de muerte, ¿no? O sea, como dijo el Señor, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Cuando es algo así, o como los pecados de muerte, que era el adulterio, la fornicación, la rebeldía de los hijos, de un hijo contumaz y rebelde, dice que lo sacaban fuera del campamento en la ley de Moisés y lo apedreaban. Entonces era una misericordia de Dios, porque las personas que iban a ser apedreadas ese día sabían que ese día y ese momento iban a morir. Si no se arrepentían ahí en ese momento es porque deberán ser muy duros de corazón. Entonces es lo que me está diciendo aquí, que cuando tú el exponerte a una situación de terminación inminente, sin salida, ¿verdad?, de esta vida, no te arrepientes, entonces dice, claro, o sea, pues mejor es ese castigo, ¿no?, a que no te arrepientas. Porque en esto usted sabe, figuradamente a mí me recuerda al profeta Jonás, los que conocemos las historias de la Biblia, ¿no? Que usted sabe, Jonás, Dios lo envía a predicar a Nínive, él se va completamente al lado opuesto, y cuando toma un barco yéndose al lado opuesto, dice que se desata una tormenta en el mar, y la gente, los marineros de esa época y de ese lugar, de ese barco, empiezan a consultar su creencia, su fe, ¿verdad?, sus dioses, dice la Escritura,
y entonces determinan que el causante es Jonás. Y Jonás para pronto lo que dice es, bueno, si el problema soy yo, pues échenme al mar y se calma el problema. Y de hecho sí, le toman la palabra, es concedido, le echan al mar y se calma la tormenta. Ya viene el pez, ¿no? Y se lo traga y es otra historia. O bueno, continúa la historia. Pero el punto es que a veces nosotros, muchos de nosotros hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, cuando vemos que constantemente ofendemos a alguien y que aunque de palabra podemos decir, ¿sabes qué? Perdóname, o sea, no fue mi intención, no era mi intención. Los hombres hemos dicho, yo no me levanto cada mañana pensando cómo le voy a fastidiar la vida a mi esposa o la mujer al esposo, quizá el hijo adolescente al padre, y etcétera, todos contra todos. No nos paramos con esa intención, terminamos haciéndolo, ¿verdad? Y la solución, o sea, lo que estamos tratando aquí es que la solución no es lo que dijo Jonás, ¿verdad? De decir, bueno, ¿saben qué? El problema soy yo, sáquenme del barco, o sea, échenme al mar y tutti contenti, dicen los hermanos italianos, ¿verdad? Todos contentos. No se trata de eso, el Señor no quiere eso, ahorita lo vamos a ver. Y entonces dice el Señor, o sea, ten la conciencia, ten la madurez, verso 3, mira por ti mismo. Y entonces algo que la gente que vive con una falta de perdón justificable, ¿verdad? Es que yo no di motivo y mi pareja, mi cónyuge me engañó. Yo no di motivo y le digo, no nos daría tiempo de tratar todo lo que la Biblia habla. La Biblia habla de cómo, del maltrato, ¿no? Cómo el maltrato es algo que genera una ofensa y que requiere ser perdonado, ¿no? Y le digo, no vamos a entrar desafortunadamente en muchos detalles para que no se haga denso el tema, pero llegamos al punto donde uno piensa y dice, bueno, entonces Señor, me estás diciendo que yo perdone todo, que perdone la infidelidad, que perdone el abuso, la gente que fue abusada, que yo lo perdone. Me estás diciendo eso. Y en el extremo de los casos, cuando vemos a Jesús en la cruz, obviamente la respuesta es sí. Esperaría que si yo llevé el pecado de la humanidad, podría decir el Señor Jesús, esperaría que tú también tuvieras la capacidad de perdonar, ¿no? Obviamente para llegar ahí nos va a pasar como los discípulos. Aquí el verso 5, ¿verdad? ¿Eso quieres, Señor? ¿Quieres que perdone un abuso? ¿Quieres que perdone una infidelidad? ¿Quieres que perdone esto que sabían que me lastimó? Esto que... Porque perdonar no es olvidar, ¿no? O sea, imagínense a alguien que por un accidente, por una negligencia, ¿verdad? Hizo que otra persona perdiera un miembro, un ojo, un oído, un pie, un miembro. O sea, te puedo perdonar, pero no lo voy a olvidar porque cada vez que vea que me falta un miembro, mi ojo, mi oído, lo que haya perdido, obviamente, y alguien me oye hermano, ¿y usted cómo quedó invidente? ¿Cómo perdió un ojo? ¿Cómo llegó a ser un hermano pirata? O sea, bueno, es que hubo una persona negligente. Ya lo perdoné, pero pues, entonces perdonar no siempre es olvidar. Pero entonces los discípulos oyen al Señor y le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Quieres que perdonemos como tú perdonas? Aumentanos la fe. Porque dice la Escritura que todo nos ha dado una medida de fe y eso es otro tema. Pero entonces vea que los mismos discípulos entendieron que era algo bien difícil. Porque entonces vamos a llegar un poquito a ver qué significa 70 veces 7, pero ve aquí cómo el Señor dice, 7 veces al día pega contra ti y 7 veces al día vuelve, perdónale. Obviamente aquí nos da un poquito de esperanza el Señor porque nos dice, bueno, mira, pega 7 veces contra ti, número 1, repréndele. O sea, habemos gente o hay gente que no sabe poner límites. Esa palabra reprender es amonestar, o sea, como en el fútbol sacan la tarjeta amarilla, roja, los deportes, pero la palabra griega, epitimao, es una palabra compuesta, bueno, significa enumera lo que estima, o sea, epitimao enumera lo que es de estima, lo que es de valor, ¿no? Entonces el poder, el cada uno poder entendernos y decir, ¿sabes qué? Esto me lastima, ¿no? Entre cónyuges, ¿sabes qué? O sea, usted lo sabe, pero se lo voy a decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cuando vamos caminando, esposo, esposa, y tú volteas a ver a otra, para mí es ofensivo, porque entonces no me estás valorando, me estás faltando al respeto, ¿verdad? Y a veces, digo, podemos caminar así, como, bueno, pues ya sé que todos los hombres son iguales, ¿verdad? Cochinos, sucios y demás, pero ahí está la falta de perdón, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Dice la Biblia, Efesios, claramente dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y a veces, creo que las generaciones hemos ido cambiando, pero la Biblia permanece, ¿verdad? La palabra de Dios permanece para siempre. Y aunque hemos cambiado con el tiempo las generaciones y tratamos de ser más, de dialogar más con los hijos, la palabra ahí está. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando el hijo algo le ofende, ¿vas? Es que no me gusta que me obligues a que la abuelita me aplaste los cachetes, ¿no? Que me denigren, o sea, y que se burlen de mí, me hagan bullying, que tú no me defiendas, porque así hay familias, ¿verdad? Que son gandallas, bueno, sobre todo los mexicanos así aprendemos, también es parte de la formación, pero
Si el hijo tiene la confianza de decirnos, mamá, no me gusta que me traten así, no me gusta este sobrenombre, entonces eso es reprender, ¿verdad? O sea, entonces vea cómo el reprender no solamente es como cuando piensan los demonios, ¿verdad? Te reprendo, o sea, no es de, te voy a decir lo que es valioso para mí. Yo sé que a lo mejor para ti es insignificante, ¿no? Pero para mí sí me pesa. Hay cosas que a veces ya estando en otra cultura, como los que venimos de México, Estados Unidos, hay cosas que le explicamos a los hijos de América, eso es cultural, ¿no? Mira, en nuestra cultura es así, por eso es malo. Como cuando aquí en Estados Unidos, casi todos los hijos que crecen aquí, cuando uno como adulto les dice algo, se sabe, le dicen, ¿qué? Y usted dígame como hispano, mexicano, ¿ah? Y hacia abajo creo que a uno así le contesten, ¿qué? ¿Qué? Mande, se dice, ¿ah? Y son cosas culturales, pero al final el reprender es poder decir, mamá, es que, pues sí, o sea, como no hay otra palabra en mi mente que te explique mande, ¿va? O sea, porque mande tiene en mi mente otra connotación y tenemos que llegar a un acuerdo. Pero entonces dice el Señor, ok, mira, para evitar los tropiezos, para evitar que te duelas, ten la capacidad, saber por ti mismo, ten la capacidad de hablar, de expresarte, de hacer saber lo que te duele, lo que te lastima, lo que es valioso para ti, ¿verdad? Y entonces dice ahí, si se arrepintiere, perdónale. En ningún momento me está diciendo la Biblia que no perdone, ¿verdad? Pero me está dando a mí la libertad y la luz también, porque entonces cuando va subiendo de nivel la ofensa, me está diciendo aquí, si se arrepiente, perdónale. Y hemos estudiado el arrepentimiento, ¿verdad? Cambio de mente, cambio de actitud, cambio de acción. A mi esposa a mí lo que más nos ha gustado es una que significa dolerse de haber cometido algo, pero también sanarlo, ¿verdad? No solamente doler, no solamente que me duele, sino que voy a ver cómo lo sano, ¿verdad? Cómo lo corrijo. Y obviamente hay cosas que, como al principio del mundo estaba desordenado y vacío, el Señor tenía el poder hacerlo así en un momento, pero tomó 7 días, ¿no? Para arreglarlo. Entonces hay cosas que en la vida nos van a costar tiempo, está bien, pero que no falte esa primera intención, ¿sí? Y luego me dice el Señor, entonces aquí dice, si se arrepiente, perdónale. Pero luego me dice, y si 7 veces viene contra ti y te dice, porque a veces es más como por salir de la situación, ¿verdad? Sí, sí, se me fueron los ojos, amor, perdóname. Pero no hay un arrepentimiento genuino. Lo digo primero por mí, ¿verdad? No por nadie más. Primero por mí y de ahí ya si usted también quiere reconocer. Pero entonces a veces nada más pedimos perdón por salir de momento, ¿ah? Porque cuando ya nos corren de la casa, así que ¿y a dónde voy a ir? Y pues si no, apenas la casa para mantener una casa, ¿cómo mantener otra, verdad? Y entonces a veces lo que quiero decir en lo práctico es que a veces el perdón es más por salir de la situación. O no, ya me voy a portar bien, sí, ¿para qué no le den el chanclazo? Pero en realidad no, ni sabe cómo le va a hacer para mejorar las calificaciones o dejar esas amistades, malas influencias o dejar de jugar el videojuego que haga, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Pero el Señor dice, bueno, mira, aún así, porque tú eres igual conmigo. Diosito, mira, por esta, te juro que ahora sí, mira, yo sé que, pero ahora sí vas a ver, vas a ver. El Señor dice, ok, tomo tu palabra como padre, y todos los padres sabemos como padre, sabemos que a veces nuestros hijos nos dicen, y no es cierto, sabemos de antemano que nos están mintiendo, que nos dicen, ahora sí, ¿no? Para está bien, te doy el derecho de la duda. Te voy a dar la oportunidad de que a ti mismo te demuestres si tienes palabra o no, ¿no? Pero el Señor dice, perdónale. Y entonces dicen los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Y recuérdeme, bueno, no sé si se lo doy una vez, al final le digo lo del árbol, me recuerda el verso 6, por favor, porque ahí está la solución de todo el problema, es algo bien interesante. Y entonces quiero, o sea, dentro de todo lo complejo o amplio que es el tema del perdón, vamos a conceptualizarlo, ¿verdad? Porque le digo, todos sabemos, entendemos lo que es perdón, yo necesito perdón, yo necesito perdonar, que te perdone Dios, ¿verdad? Pero vamos a tener un concepto en la mente, entonces me gustó porque hay, vamos a partir nosotros como hispanohablantes de 3 palabras, ¿verdad? El latín, el perdonare, ¿verdad? Perdonare. Está lista ya, perdonare. Porque entonces es la palabra compuesta, ¿no? Per, que es una acción completa, total, absoluta. Y donare, así de donde viene la palabra donación, ¿verdad? Regalar. Cuando usted va a un levantamiento de fondos para la causa que sea, un GoFundMe, ¿verdad? Usted da lo que puede, lo que dispone, lo que siente, y no espera que le regresen, ¿verdad? O sea, ya lo di, ya. Si lo usan para lo que me dijeron o no, ya no me importa, yo ya lo di. Una donación. Entonces, eso significa perdonar, donar, regalar completamente, no esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque quizá a veces en las relaciones interpersonales, el perdonar a veces, bueno, te voy a perdonar y espero, ¿verdad? Que ahora sí cambies, espero que ahora sí me trates bien, espero que... Pero implícitamente, o sea, tal cual el perdón así, quitándole todas las aristas, es de, ok, te voy a perdonar, te voy a donar, te voy a regalar el monto de la deuda en cuestión y no voy a esperar nada a cambio, ¿no? Si recibo algo en retribución, si es recíproco, qué bueno. Pero si no,
Eso no va a cambiar mi amor por ti, ¿me estoy explicando? Eso es perdonar en el latín. Me da gusto cuando en la Biblia usted se mete a buscar una palabra y solamente hay un hebreo y un griego, porque entonces dice, no hay mucho para dónde hacerse, ¿verdad? Claro, en las derivaciones de los verbos encuentra mucha riqueza, no la vamos a poder ver hoy, pero hay dos palabras, ¿no? En el griego, en el Nuevo Testamento, áfesis, ¿no? Áfesis, que significa enviar lejos, ¿no? Entonces, como, sí, si yo te mando a la, ¿verdad? Allá es porque te perdoné. No, es enviar lejos la deuda, enviar lejos la demanda, ¿verdad? O sea, ok, la lejos, o sea, de tiempo, de relación, enviar lejos, liberar, ¿verdad? Te libero. Implica cuando ves las variaciones de esa palabra áfesis, implica sinceridad, o sea, ok, yo sincero, o sea, no es de que te digo por salir de momento, porque no me corras de la casa, porque no me des el chanclazo, porque no me quites el celular. No, es sincero el perdón. Y concretamente es remitir, ¿verdad? Remitir, que es como cuando uno lo arrestan en la Ciudad de México, no es que lo vamos a tener que remitir a la delegación, ¿verdad? Entonces referir, llevar a, remitir, referencia, remover. Ahorita al final explico un poquito más de lo que es remitir, pero entonces eso es remitir, ¿verdad? Referir, o sea, bueno, ¿cuál es la referencia? Me dijo el Señor que hasta 70 veces 7 perdone, es mi referencia y lo voy a remover, ¿verdad? Eso es la palabra perdonar en griego. Y en hebreo solamente hay una también, la salak, y entonces vea que es perdón, o sea, el sustantivo, perdonar, el verbo, pero me llamó la atención porque en el hebreo está implícita la voluntad. Perdonar en hebreo es querer. Porque a veces, sí, sobre todo creo que como los niños, ¿verdad? Nos tratan o nos toca ir que nuestros hijos vayan creciendo en la escuela. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Es imposible que vengan tropiezos, dijo el Señor. Pero de repente así como hacen algo nuestros hijos y, a ver, ven, ¿no? Y habla uno con ellos, les explica, y pídele perdón, ¿eh? Dile sorry. ¿No? Y los niños así de, sorry, así sin ganas, ¿eh? No, está de palabra, pero el perdón genuino es que venga de mi corazón. Sí, sabes que sí, no debí haberlo dicho, me pasé, me propasé. Es sincero, o sea, sí quiero que me perdones y sí quiero que estemos bien, ¿verdad? O sea, le digo, no es salir del momento, no es evitar algo, el castigo, la sentencia. Es la voluntad, es querer. ¿Vamos bien ahí? Para que usted lo tenga, eso no es para que usted tenga un concepto de lo que es perdonar. Y obviamente usted sabe, o sea, si antes de entrar en desarrollar lo práctico del perdón, ¿verdad? Si le preguntara qué pasa cuando no hay perdón, pues todos tenemos, quizá llegaríamos al Mateo 11:2, ¿verdad? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿no? Y usted puede ver psicólogos y videos, ¿verdad? Que dicen, ¿sabes qué? Es que perdonar no es para el otro, es un bien para ti. Y claro, o sea, sí lo es, ¿no? Lo digo así, pero sí lo es, claro. Pero me gusta ver, bueno, en la Biblia, ¿qué me dice? Porque quizá yo hasta ahora que lo estudié, porque decía, ay, el perdón, Señor, pues todos sabemos lo que es perdonar, ¿verdad? Y el que no perdona, pues es porque no quiere. Pero por algo también el Señor nos habilita, ¿verdad? Habla de esto. Yo no sé cómo esté, le digo, y no le quiero decir que no tenga la razón de no perdonar, ¿verdad? Quien le haya ofendido. Claro, hay falta de perdón, yo creo que muy racional. Ya veo ahorita el meme del momento, del concierto de aquel grupo americano, ¿verdad? Coldplay. Claro, o sea, hay una ofensa, ¿verdad? Es real. Pero vamos a ver las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay perdón? Y no vale las citas para avanzar en tiempo, pero yo no sé si usted consideraba que cuando no hay perdón, tanto si usted no es perdonado como si usted no perdona, dice la Biblia, porque aquí habla de los ángeles que pecaron, dice, lo reservó, a los ángeles que pecaron no los perdonó, sino que los reservó en prisiones de oscuridad. Y entonces en la Biblia, o sea, cuando usted ve qué representa la oscuridad en la Biblia, dice la Biblia, el que anda en tinieblas no sabe con qué tropieza, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, o sea, pierde el rumbo de la vida, de lo que está haciendo. El que anda en tinieblas, dice, aborrece a su hermano, entonces se alberga el odio y entonces lo peor es que un punto aquí es el autoengaño, o sea, viene a ser justificable de decir, sí, o sea, es que tú me provocaste, o sea, yo no tendría este mal corazón, este mal sentimiento, y a mí no se me hubiera derramado la bilis si no fuera por tu culpa, por tu grande culpa, ¿no? Claro, es una prisión de oscuridad, y una prisión de oscuridad tal cual no puede salir. No me pregunte por qué, pero usted sabe que en el mundo espiritual tiene que haber una autoridad superior que lo saque. Así como cuando Pedro está encarcelado y mandan a un ángel que saque a Pedro de la cárcel, ¿verdad? Cuando viene el Señor Jesús a pregonar, que es ungido, dice el Espíritu Señor me ha ungido, me ha mandado a pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? Vista a los hijos, tiene que haber una autoridad superior
que nos saque de esas prisiones. Es así como que usted no, pues ahorita veo cómo me escapo y hago un túnel. No, no va a pasar. Va a estar ahí en la oscuridad. Dice una destrucción repentina, habla de Noé, dice, y no perdonó al mundo antiguo. No perdonó al mundo antiguo. Vino una destrucción repentina, está hablando del diluvio. También ahí menciona Sodoma y Gomorra. Pero le quiero mencionar otra cosa. Dice ahí, destrucción repentina. Entonces usted no sabe. Siempre nos lo ponen, ¿no? Siempre nos lo ponen como pensamientos, buenas intenciones, ¿verdad? Es decir, no salgas de tu casa sin despedirte, sin darle un beso a tus hijos, a tu esposa, a tu cónyuge, claro. Porque usted no sabe, o sea, cuánta gente hay que, incluso huyendo de un pleito o estando enojado o no perdonando una ofensa, y ya no llegó a la siguiente parada, ¿no? En el trayecto, destrucción repentina, hijos que nunca se reconciliaban con sus padres, cónyuges y todas las relaciones interpersonales que pueda pensar. Estamos expuestos, claro que el Señor no es, usted no puede pensar en un Dios malo de, no quisiste perdonar, pues órale, para que se te quite. Dios no es así. Dice, hijo, yo te lo advertí, o sea, te dije en Lucas 17, mira por ti mismo. Pero, pues si tú no buscaste la ocasión, la oportunidad, hubo falta de perdón, pues viene destrucción repentina. Y hay muchos casos bien tristes, la gente que no tuvo ese perdón, o niños incluso que siempre le decían, es que tú eres un accidente, no sé por qué te tuve, es lo peor que me pudo haber pasado. Y como no tuvo esa falta de perdón, deciden desvivirse, ¿no? Destrucción repentina. ¿Sabes qué? Pues si yo soy el problema, pues si yo me acabo con mi vida, pues acaba tu problema, ¿no? Y pasa, y le digo, es bien triste porque no es solamente adultos, son niños, son jovencitos. Destrucción repentina. No necesariamente que Dios les mande un juicio, ¿no? O sea, uno mismo decide destruirse, ¿verdad? O sea, oye, que a nuestros hijos, ¿no? Que alguien le ofrezca por ahí alguna droga y pues sí, ¿verdad? Pues sí, mira, tus papás no te quieren, no te hacen caso, tus papás que te dicen que te quieren. Sí, es cierto, ¿va? Destrucción repentina y muchas cosas que le podría mencionar. Me llamó la atención 2 Corintios 2:7 porque tal cual usted lo va a leer, dice, la falta de perdón va a hacer que te consuma la tristeza. Obviamente si no recibes perdón y sabes que necesitas perdón, sabes que has buscado y no te han perdonado, claro, o sea, pero pues uno tiene que estar bien claro también, ¿verdad? Que si uno cometió una falta, una ofensa, estaba escuchando en la semana Contacto Apostólico, el apóstol Germán, me llamó la atención, yo nunca lo había oído de un pastor que decía, pastor, es que ya le pedí perdón a mi esposa y no me quiere perdonar. ¿Qué hiciste, hijito? No, pues es que pues, sí, le engañé muchas veces, pero pues no es para tanto, ya le pedí perdón, hijo. Le dijo, ¿sabes qué? Si te maltrata, aguanta, le dijo, aguanta. Porque tú puedes decir, tuve 2, 3 mujeres, pero tú le rompiste el corazón. Eso no se sana así de, bueno, sí, ya va a cambiar, ¿verdad? Hay quien lo tiene, que bueno, ¿ah? Pero hay quien le va a tomar tiempo. Pero el punto es que no debes dejar que esa tristeza te consuma, porque la Biblia habla de una tristeza, dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Pero hay una tristeza que es del mundo, o sea, dices, no, y no lo perdones, te engañó, pues órale, que sienta, ¿no? Y no sé, me acuerdo, oímos muchos podcasts, mi esposa y yo en la semana, oíamos uno de cuestión de la falta de perdón, decía, ¿sabe cuántas infidelidades, ¿no? entre cónyuges hay? No porque no se ame a la pareja, sino por el enojo, por la falta de perdón es una oportunidad de venganza, órale, ¿no? Pero eso va a generar tristeza, y no va a salir de ahí, tristeza. Autoengaño, porque entonces ahí, Deuteronomio 29 habla de una dureza de corazón, dice, y aquel que aún oyendo la palabra, decide seguir en la dureza de su corazón y diga, bueno, yo voy a tener paz, ¿no? Eso dice la Biblia, ya sé lo que es bueno, pero no importa, yo voy a vivir tranquilo, no me importa que no me perdonen, pues si quieren. Entonces dice la Biblia, lo que va a pasar es que el Señor no te va a perdonar, o sea, va a ser un autoengaño, decir, todo está bien cuando no has corregido algo. De hecho, le he compartido que cuando la Biblia dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, una versión dice, corrigiendo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, porque mucha gente hay que no corregimos, pero ahí vamos, avanzando. ¿Y por qué nunca salgo de una y estoy en otra? Pues porque nos autoengañamos, nunca corregimos. Dios te abandona, y esto de abandono es destrucción, es que te entrega a lo oprobio, ¿verdad? Todos esos versos que le estoy diciendo dicen, no perdonó, no perdonó, no perdonó. Y llegamos a la falta de perdón, hasta donde Dios mismo dice, bueno, Cristo murió en la cruz para perdón de pecados, ¿no? Tú no perdonas, aun cuando Cristo haya muerto por los pecados, pues tampoco vas a ser perdonado. Porque entonces tenías el ejemplo supremo de que alguien que no merecía morir, murió por ti, por mí, y tú no tuviste la capacidad de perdonar a que te ofendió.
Bueno, el Señor lo advirtió, ¿verdad? Y él sabe por qué lo hace. Y entonces eso nos va a llevar a la pregunta, hermano, yo sí quiero, ¿ah? O sea, yo sí de buena voluntad sí quisiera perdonar, pero, ¿ah? Cuando hay un pero, ¿ah? Yo quiero perdonar, pero, yo he pedido perdón, pero, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para perdonar o para ser perdonado? ¿Qué necesitamos para perdonar? Y se perdona, porque yo estoy siendo el que quiere, pero también hay gente que fue tan profundo el daño, el dolor, la herida, que dice, no, ¿sabes qué? Pues sé que debería, pero no, la verdad no lo siento, no me nace. O de plano, o sea, nunca lo voy a perdonar, nunca. Son palabras fuertes, le digo, y no quiere decir que Dios no entienda su situación, así como de, no te entiende, hijo, no, claro, él nos entiende, él conoce lo que nadie conoce, los detalles, ¿por qué llegó ahí? ¿Qué necesitas para perdonar? Entonces le decía, pensando en las palabras, bueno, puede ser que me falta la voluntad, ¿verdad? ¿Sabes qué? No quiero. ¿Sabes qué? Dentro de ese no quiero puede ser a lo mejor que necesito tiempo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, déjame pensar, déjame comer, déjame analizar, déjame considerar ahorita, deja que se me baje el coraje ahorita. No toquemos el punto, ahorita no. Te lo voy a decir a lo mejor de palabra, de labios para afuera, pero no lo siento aquí, ¿no? Dele oportunidad, ¿verdad? A la persona, ¿sabes qué? O también hay veces que yo pienso, o sea, estaba pensando otra cosa en la semana, ¿verdad? Digo, cuando nos hablan de arrepentimiento, y por decir pensando en los jóvenes, ¿verdad? Que los solteros tienen más sexo que los casados. Diría, no, pues es que si lo disfruté, ¿por qué me voy a arrepentir? ¿No? Entonces esa falta de voluntad es también de, pues, no tengo una conciencia de pecado, o sea, pues, ¿qué estuvo mal? Si al contrario, o sea, estuvo bien, ¿no? Falta de voluntad, ¿no? Aún con Dios, o sea, ¿por qué no le pido perdón a Dios? Pues porque, pues, ¿cuál fue la falta? ¿Cuál fue mi error? ¿O en qué estoy mal, verdad? Y puede ser una pregunta sincera o puede ser una pregunta arrogante. Creo que la mayoría de las cosas va a ser con arrogancia, ¿verdad? Pues sí, que estoy mal, como para pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Habría que ver. ¿Por qué necesito para perdonar? La Biblia me enseña. Bueno, le quiero decir algo, mira, para cuando se pregunta ¿qué necesitas para perdonar? Le quiero preguntar a los que estudian la Biblia, ¿no? A los que tienen tiempo leyendo la Biblia. Siempre pensamos, le digo, hay cosas que damos por hecho, pero no las analizamos bien. O sea, porque entonces decimos, bueno, todos necesitamos que Dios nos perdone, ¿verdad? Todos necesitamos el perdón. Todos hemos ofendido a Dios, todos necesitamos el perdón de Dios, ¿verdad? Para empezar. Y ya ahí entre personas también. Pero si yo le preguntara, ¿cuál es la primera vez que se menciona el perdón en la Biblia? ¿Puede ubicar en su mente cuál es el primer momento que se menciona el perdón? Vaya a su mente hacia esta Génesis. ¿Cuál es el primer momento que se habla de perdón? Como sea, Dios hacia el hombre hacia Dios, de persona a persona. ¿Cuál es el primer momento? Le voy a ayudarme. Génesis 18:24. Ahorita regresamos a la pregunta. Está hablando Dios con Abraham, le está anunciando el Señor, está mandando al Señor mismo y le dice, he decidido la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces dice, se acerca a Abraham y dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también? Y vea la pregunta yo creo que por eso lo escogió Dios como padre, ¿verdad? Padre de multitudes, el padre de Abraham. ¿Destruirás y no perdonarás por amor? Entonces se da cuenta, bueno, es la primera vez que aparece la palabra perdón en la Biblia. Abraham intercediendo. Pero ahora le pregunté a los que saben Biblia, ¿qué sucedió antes de esto, de Sodoma y Gomorra? Adán y Eva. No se habla de un perdón a Adán y Eva. Caín. No se habla de un perdón a Caín. Al contrario, dice, duro es mi castigo para ser soportado. Y ahí empieza la declaración del Señor, ¿verdad? De por qué llegamos al punto donde dice 70 veces 7. Porque dice el Señor, le dice Caín a Dios, va a pasar que cualquiera que me encuentre en la tierra me va a matar porque yo maté a mi hermano. Y entonces el Señor dice, no, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. El Señor es el que pone la norma, ¿verdad? Y lo va ampliando hasta la ley de Moisés, donde ya queda establecido 70 veces 7. Pero no perdona a Caín. Luego le leí en Pedro cómo Pedro habla del diluvio de Noé. Y dice, solamente perdonó, no sé cuánto es la población de aquel tiempo de Noé, no dice la Biblia, pero muy específicamente dice 8 personas. Solo 8 personas de esa generación se salvó.
No perdonó a las demás. La pregunta es, ¿por qué no los perdonó? ¿Por qué hasta que, y obviamente Sodoma y Gomorra también fue destruida porque usted sabe la intercesión de Abraham y dice, bueno, Señor, quizá haya 50, y empieza a hacer cuentas a Abraham y dice, híjole, no, 50 no creo. Señor, perdona que te mencione, pero quizá 40, quizá 30, quizá 20, quizá 10. La última vez que te menciono, Señor, 10. Porque Abraham dijo, bueno, está lo de su esposa, 2, sus 2 hijas que menciona la Biblia, 4. Dice que tenía sus hijos 6, ¿no? Y tenían esposas 8. Y los otros 2, 10. A lo mejor 10, Señor. Ok, si encuentro 10, por amor a los 10, no destruir. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia ahí? Fíjese que pecó Adán y Eva, no pidieron perdón. Pecó Caín, no pidió perdón. Y de ahí los otros que están en el interno, los Tubalcaín y todos ellos, no pidieron perdón. La generación de Noé, dice, comían, bebían, se casaban, no tenía nada de malo, no tenía nada de malo, claro que no tenía nada de malo comer, beber, casarse, no tenía nada de malo. Pero dice, no entendieron. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y entonces viene con Abraham, el Señor le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, voy a ver si el clamor que ha llegado a mí es como dices, y si me consta que así es, ahí se acabó Sodoma, ¿verdad? Pero se levanta el padre Abraham con un corazón de padre, y dice, padre, tú también eres padre, ¿no? Y dice, y si hubiera ahí 50, y le menciona el padre Abraham, y dice, por amor. Entonces me está diciendo al mismo tiempo a mí, uno no perdona porque no hay arrepentimiento. ¿Por qué no perdonó? No me pidieron perdón, ¿verdad? Podría decir Dios, ¿por qué no perdonaste a Adán y Eva, Señor? ¿Tú ves que me hayan pedido perdón? No. ¿Y Caín? No, tampoco. Hasta Abraham. Aunque sí dice que Seth empezó a invocar el nombre de Dios, pero hasta Abraham dice, Señor, no. Tú eres el juez de toda la tierra, lejos de ti esté destruir al justo con el impío. Y le menciona el amor. No perdonarás por amor. Entonces a mí me estremece porque entonces me dice, cuando tú no perdonas es porque no amas. Te falta amor. Y el amor está implícito, el valor, la misericordia, muchos valores están implícitos en el amor. Pero entonces, ¿por qué no perdono? Porque no amo. Y como cristianos de tiempo podemos decir, bueno, primero porque no amo a mi prójimo y en segunda porque no amo a Dios. Pero luego el apóstol la voltea y dice, bueno, el apóstol Juan dice, bueno, si no puedes amar al que ves, ¿cómo puedes decir que amas al que no ves? Entonces la gente nos lastima para manifestarle amor a Dios también. Mira, Dios, aunque me ofendió, aunque tendría la razón de no perdonar, lo perdono. Para mostrarte a ti que te amo, porque de labios todos amamos a Dios, ¿verdad? Pero en la acción, no. Y entonces le decía esto porque la pregunta era, ¿qué necesitas para perdonar? ¿Falta de voluntad? ¿Falta de arrepentimiento como la primera generación? ¿Falta de amor? O los discípulos preguntaron al Señor, aumentanos la fe. Yo no creo, así como Jonás, Señor, porque entonces va y, ya de mala gana va y predica a Nínive y se arrepienten y Dios los perdona y dice, ya ves, por eso yo no quería predicar, ya sabía que tú los ibas a perdonar. A veces nosotros queremos ver más el castigo, ¿verdad?, sobre los impíos del Señor, pues yo lo perdono, Señor, ya si lo que pase con ellos, de ahí tú sabes, ¿verdad? Ahorita le amplío un poquito más, pero ¿qué necesitas para perdonar? Falta de voluntad, falta de arrepentimiento, falta de amor, falta de fe, o para pedir perdón, para perdonar, otorgar el perdón, o para pedir el perdón. Falta de amor, falta de fe, falta de voluntad, falta de arrepentimiento. Y mire, llegamos ahí a la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque dice que entonces salían fariseos y de todo a bautizarse en el Jordán. Y entonces Juan le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, entonces lo que le digo a veces, perdóname, sí, mira, no tenía que haber volteado, sí, no tenía que haber puestos en mi teléfono, ¿no? Porque ya ve que ahora la tecnología causa muchas divisiones, así como el meme del momento, pero igual gente que va al baño y deja conectado el Bluetooth a la televisión, el Apple TV y demás, ¿no? Y ya ahí ven lo que está viendo, lo que está haciendo, sus pláticas, y por eso tiene que pedir perdón. Sí, se me fue, no sé cómo me salió, perdóname. Y llega un eco de la predicación de Juan el Bautista y dice, haz frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no nada más digas, perdóname. O como adolescente, joven, que no te quiten el celular, que no te castiguen, que no te pongan en evidencia otra vez. Que ya, oye, ¿por qué no me contestas el mensaje? Le dice a su amiguito, su amiguita, es que me castigaron otra vez. Pero entonces a veces por eso, por salir de la situación, queremos, o sea, decimos, perdóname, ahora sí, mira. La palabra dice, bueno, haz frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, solo es de labios. Y entonces, le digo que es un tema bien amplio y bien complejo, pero lo que el Señor quiere es que
podamos perdonar este día, ¿no? Y estaba viendo que no puse aquí el texto, pero usted lo conoce, ¿no? Que el Señor Jesús también dice, se acerca a Pedro y le dice al Señor, Señor, entonces voy a perdonar al que peca contra mí, tal cual lo dice, al que peca contra mí. ¿Cuánto lo voy a perdonar? ¿Cuánto he de perdonar al que peca contra mí? O sea, tengo razón de no perdonarlo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Hasta 7? Acuérdese que le dije que Dios pone límite, ¿eh? Le dice a Caín, no, Caín, si alguien te hace algo, 7 veces será castigado. Y dicen los comentaristas que 7, usted sabe, es el número perfecto, el número de plenitud, puede representar que va a ser afligido cada día, va cada día de la semana, 7 días de la semana, 7 días sin reposo, 7 días. Pero luego el Señor dice, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y entonces muchos predicadores dicen, pues en primera es una multiplicación, ¿verdad? 70 por 7, pues 490, vale. Nunca vamos a llegar a tanto. Yo entiendo que el Señor fue muy intencional con cada cosa que dijo, porque cuando usted ve el número 7 es todo un tema por sí mismo, ¿verdad? Hay 7 procesos que lleva la plata. Dice 7 veces se limpia la plata. Entonces, eso quizá lo podamos tratar la siguiente ocasión. Le va a enriquecer mucho el cómo perdonar, ¿verdad? ¿Por qué 7? 7 días de la semana, un proceso de 7 pasos de la plata para purificarla, 7 caídas que tiene el justo, 7 días, ayer se lo dije de la semana. Pero luego cuando empieza a ver el número 70, porque sí sería una multiplicación, pero entonces ¿por qué 70? Y entonces usted va a ver en la Biblia que Dios en algún momento le dice a su pueblo que estuvo enojado con él 70 años, ¿no? Viene con el profeta Daniel y le dice 70 semanas están decretadas sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y usted sabe ahí la semana 70 y todo. Entonces eso me apunta, el 70 veces 7 me está apuntando a que Dios puso la norma, pero lo que yo le quiero compartir, lo que yo he recibido, y así como dice Juanma, lo que he recibido, lo que he visto en la Biblia, en la palabra, lo que he oído, lo que he contemplado, es que entonces esa frase de 70 veces 7 representa que dale tiempo a que llegue el juicio de Dios, ¿verdad? Dice 70 semanas están decretadas. Y luego ahí mismo en Daniel le dice 70 semanas de 7 años, ¿no? 70 por 7, ahí está. Entonces me está diciendo, ¿sabes qué? Entonces dale oportunidad, Señor. ¿Sabes qué? Mira, Señor, entonces esta cosa que me está afectando, mi cónyuge que me engañó, si es usted joven, mi papá que me exasperó, mi mamá, etcétera, lo que sea, lo que esté viviendo, ¿eh? Yo te lo entrego, Señor, yo lo perdono, ¿eh? Yo lo perdono así como el Señor Jesús que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, es un pecado de ignorancia y fue sincero, ¿eh? Perdónalos, ok. Pero entonces no me está diciendo el Señor como que el Señor va a pasar por alto, así se va a hacer de la vista gorda, como decimos, y bueno, pues él ya te perdonó y todo está bien. No. 70 veces 7 es espérate a que venga el juicio de Dios. ¿Eh? A ver, mi hijo te perdonó. Mi hija te perdonó. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no diste frutos dignos de arrepentimiento? Y entonces el Señor, dice la Escritura, justo es que aquel que os atribuló sea atribulado con la misma moneda, ¿verdad? que te atribuló a ti. Entonces me está diciendo, tú entrégale la causa, dice Pedro, sigan haciendo bien, encomienden su alma al fiel Creador y denle para adelante, ¿verdad? Dicen los de Puerto Rico, para adelante. Pero quiero terminarle con esto, mire, hablando de los 7 días. Porque se acuerda que uno de los conceptos que le mencioné aquí en las palabras del griego precisamente es remitir, ¿verdad? ¿Qué significa perdonar? Remitir. Y bien interesante porque entonces el Señor en su sabiduría, mira, aquí estaba la cita, se la sacó Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70, a 70 veces 7. En su sabiduría, hablando de la remisión, me va a guiar a Deuteronomio 15. ¿Va? Y entonces el Señor dice, cada 7 años hará remisión. Entonces, pónganlo en las palabras de Pedro, Señor, ¿cuánto voy a perdonar que me ofende? ¿Hasta la remisión? O sea, ahorita lo puedo demandar 7 años hasta mientras no llegue el día del jubileo. No, Pedro, no. Por ley dice 7 años y hará remisión. Esa palabra remisión es la palabra 8059 por los que apuntan, Shemitah. Y vean lo que significa hacer remisión. Obviamente es perdonar, pero significa dejar tranquilo, desistir. Cada 7 años vas a dejar tranquilo, vas a desistir de demandar que se te pague algo, vas a dejar en paz a la gente, ¿no? Cada 7 años. Entonces, aquí sería bueno preguntarnos en lo práctico cada uno, ¿no? Esa raíz de amargura, ese resentimiento, esa herida, justificada o no,
plenamente justificada. ¿Cuánto tiempo lleva con esa herida? ¿Es de días? ¿Es de meses? Quizás es de años, ¿no? Así, no, pues ya lo perdoné, que lo perdone Dios, ¿no? Pero ahí está causando ese dolor. Y el Señor nos dice, cada 7 años vas a dejar en paz, vas a liberar, vas a soltar. Y ve al verso 2, y esta es la manera de la remisión. Y entonces ahí está el concepto del perdón. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. Sí, yo tenía derecho de reclamar. No le estoy diciendo que no proceda judicial o legalmente, claro, o sea, eso es aparte, ¿va? Me está diciendo de lo espiritual, de la falta como tal, ¿no? De perdón. O sea, lo que es legal entre cónyuges, esa es otra cosa, ¿eh? Ya también el Señor le dice, también esto perdona, bueno, ya es entre usted y Dios, pero lo que está diciendo es, vas a perdonar todo, con lo cual lo obligó. No lo demandará más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Y entonces por eso el Señor le decía, no, 70 veces 7, deja que sea Dios el que promulgue la remisión. Entonces dice la Escritura que mientras hay vida, dice Eclesiastés, hay esperanza. Para aquel que no fue perdonado por su falta que hizo, bueno, hay una oportunidad de arrepentimiento. Pero porque Cristo ya pagó, ¿verdad? O sea, la sentencia de Dios no cambió. Pero cuando viene Jesús y da su vida y muere por todos los culpables que quieran arrepentirse y no lo aceptan, pues entonces ahí viene el cobro, ¿eh? Viene el vengador. Dice, a ver, te dio oportunidad y no lo hiciste. Y entonces ahí vamos a terminar. Le dije que me recordara del primer pasaje que leímos, Lucas 17. Porque entonces dice Deuteronomio, ¿cómo debes de perdonar? Ok, el Señor te va a dar hasta 7 años. Ok, el Señor va a ver, bueno, hijita, ya lleva 6 años 5 meses. Ya lleva 6 años 10. Hijita, te faltan 2 meses para completar los 7, ¿eh? ¿Vas a proclamar remisión? Sí, Señor. Sí, okay. Ahí viene el jubileo, ¿eh? Ok. Bueno, pero entonces vea que entonces el Señor, cuando le dicen los discípulos, Señor, aumentanos la fe para perdonar. El Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir es así como lo desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y le digo, yo digo que el Señor no hablaba al aire, ¿no? El Señor hablaba bien intencionalmente. Usted sabe que el grano de mostaza en la Biblia es como la fe, dice la fe. El grano de mostaza es como el reino de los cielos, dice la Biblia. Pero el punto aquí es, ¿por qué me dice? O sea, fíjense la frase. Le vas a decir ese sicómoro, desarráigate, o sea, sal de raíz y plántate en el mar. Es algo ilógico, pero es interesante lo que nos enseñan. Número 1, yo no sé si sabía que el sicómoro es una higuera. Conocemos el sicómoro por Saqueo, ¿eh? Saqueo era un chaparrito así. A un sicómoro subió. Pero daba higos silvestres, como dice en Amos, higos silvestres, no eran dulces, pero era una higuera. ¿Ok? Bueno, le digo eso porque entonces me habla de un fruto que es para sanidad. Pero me dice ahí, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Usted plantaría un árbol en el mar? Hay manglares, ¿no? Y hay árboles que están así y no se pudren. Eso es un árbol especial. Pero un sicómoro, si usted lo pone en el mar, se va a secar. Y le pregunté ahí a la IA, ¿qué podría representar eso? Y dice, bueno, dice, lo que va a pasar es que la sal del mar, o sea, una es que aunque esté rodeado de agua, se va a deshidratar, porque esa agua no se puede beber, como la falta de perdón. Si usted tiene falta de perdón, es como el mar, o sea, va a estar ahí, va a ahogar la palabra, va a ahogar lo que le trae sanidad. Pero entonces me dice, pero aplícalo al revés, que esa falta de perdón, ¿sabes qué? Desarráigate, échate al mar. Entonces, que esa sal, que dice la Biblia que es para evitar la corrupción, esa sal que es para evitar el mal olor, dice Lucas, ¿verdad? Dice, entonces, que esa sal sea para que haga morir esa raíz de amargura. ¿Sabes qué, Señor? No me va a afectar esto, no me va a doler. No, le puede tomar tiempo, pero va a ser ahí de que plántate en el mar, o sea, que la sal te alimente, ¿va? Que la sal haga secar toda raíz de amargura, que la sal te preserve. Dice, toda ofrenda será presentada con sal, ¿no? Entonces me va a decir, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo mi carne, o sea, mi pensamiento, mis acciones, lo que siento, yo te lo entrego, lo pongo aquí en tu altar y ahí va la salecita, ¿no? Para que sea sazonada con sal. Usted no se ha comido un bistec sin sal, sabe bien feo, ¿no? Ya no le pone salecita y más se la pone así, agarra el sabor. Es lo mismo con el árbol, que entonces se va a secar, se va a pudrir, se va a morir. Esa falta de perdón que le está afectando, pero ¿qué tiene que tener? Tener la fe para decir, Señor, ok, me va a tomar.
Sí te voy a ocupar los 7 años de la remisión, Señor. No puedo perdonar ahorita así de rápido. Si lo puede hacer en un día, qué bueno. Pero si va a ocupar, el Señor le da tiempo, dice, ok. Nada más, hijito, acuérdate que mi venida está cerca, ya no te tardes mucho, hijita, ya perdona, ¿no? Porque por algo el Señor nos manda esta palabra. Entonces, el Señor quiere eso, que no seamos gente que no dé perdón, que no pida perdón, porque entonces no pedir perdón es orgullo, es falta de arrepentimiento, así de, pues, ¿qué le voy a estar pidiendo perdón? No, pues es que yo tengo la razón. Piense hoy qué quiere el Señor con usted al mencionar esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor quiere que perdonemos, porque quiere el Señor que tengamos la capacidad de ser reprendidos. Le estudie este pasaje con calma, de ser reprendidos, de que nos mencione el valor de la otra persona, porque tenemos que aumentar la fe. Y con el favor de Dios vamos a ver las 70 veces 7, ¿verdad? ¿Qué significa? Ahorita no le di así un pincelazo, pero piensa en esto. Piensa en esto y que el Señor nos ayude. ¿Amén? Si usted necesita ser perdonado, pedir perdón o perdonar, dígaselo hoy al Señor. Padre, este día te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reflexión. Tú sabes el corazón de cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor. ¿Quién realmente tiene un corazón bueno y perdonador y sincero y ha perdonado y no tiene problemas con eso? Pero ¿quién quizá ofendió, se hizo el ofendido y tampoco ha ido a pedir perdón? Porque no ama, porque no está arrepentido, porque no tiene fe. Y necesita pedir perdón, Señor. ¿Y cuántos y cuántas, Señor, aún aquellos o que ha habido momentos que les piden perdón? No digo de aquel que lo hace de labios hacia afuera, quizá. Quiero creer que muchos genuinamente y por la misma herida, el mismo dolor, la misma razón, no han perdonado, Señor. Tú no quieres eso. Creo que el mensaje para cada uno de estos 3 grupos es claro. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo máximo de Cristo mismo, el justo por los injustos, el que no merecía, pero que voluntariamente ocupó nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, y que es ilógico cuando nosotros no podemos perdonar. Él que sufrió una muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que como humanos, y de entre los diferentes caracteres que hay en la gente, en las personas, hay unos que pueden perdonar más rápido y otros que es duro, ¿verdad? Que les cuesta, pero que tú has establecido un tiempo. Veíamos en la Biblia 7 años, pero también dice tu palabra que el día es hoy. Que no resistamos al Espíritu Santo que siempre está diciendo el día es hoy. Dales tú el poder, dales tú la fe, Señor, dales tú esa capacidad, ¿verdad? Tú desde adentro por tu Espíritu, Dios, dejando libre de deuda, Padre, a todo aquel que ofendió. Dejando libre de deuda, Señor, porque hoy ha sido proclamada la remisión de Jehová, Señor. Que podamos perdonar, que podamos perdonar. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a perdonar y aquellos que hemos ofendido, Señor, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque muchos nos ofendemos de que no nos perdonan, pero no estamos valorando el daño que hicimos, Señor. Perdónanos, por favor, Padre. Ayúdanos a todos. A los que necesitamos ser perdonados, a los que necesitamos perdonar, a los que tienen un corazón endurecido, a cada uno, Señor. El propósito por el cual tú hayas enviado esta palabra, a cada uno, Señor, pueda recibir su parte y ponerla por obra, Señor. Pero ayúdanos, no nos dejes llegar al día del juicio, Señor, sin haber trabajado el perdón en nuestra vida, Señor. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, Señor. Todos necesitamos perdonar. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición para esta semana. Amén. Bendiciones, nos vemos. Estamos aquí, vamos a preparar nuestra ofrenda. Padre Dios, en este día, Señor, te damos gracias también por la vida y tu misericordia, por la provisión de vida, de salud, de empleo, Señor, aunque ha ido